La cuarta tesis tiene que ver como un complemento también de las otras tres tesis que hemos expuesto, porque miren, ya entendemos cómo surge el término de enemigo único, el término de crear el concepto de terrorista para el enemigo, la estrategia gebeliana, ya entendemos de dónde viene la capucha, de dónde viene la papabomba, ya entendemos también cuál fue la tarea del SMAT, en qué gobierno fue creado y en qué momento el SMAT pasó de ser un instrumento del Estado y del gobierno de turno para controlar hinchas que peleaban entre sí a controlar a gente que protesta porque está en contra del gobierno de turno. En esta cuarta tesis quiero que analicemos algo muy importante. El cuarto poder, los medios masivos de comunicación. ¿Qué papel han jugado en esta estigmatización? Entonces, ¿cómo conectamos esta cuarta tesis con las otras tres tesis que hemos hablado? Los medios de comunicación crean una forma de verdad. La noticia es un invento de un hecho. El hecho es el mismo, pero la noticia es construida según la ideología dominante o según el dueño del medio de comunicación. Esta tesis no me la estoy inventando, sino que viene desde las teorías semióticas de Humberto Eco, por ejemplo, o desde las teorías de los medios de comunicación de Jesús Martín Barbero. Voy a ponerles solamente 4 ejemplos para entrarnos en esta compleja discusión. El primer ejemplo, el collar bomba, fue un hecho, existió, claro que sí, pero el collar bomba fue una noticia falsa. Las noticias falsas no se crearon con Facebook, ni con Instagram, ni con WhatsApp, ni con Telegram. Las noticias falsas siempre han existido, desde que existe poder y comunicación. Los medios amarillistas que querían dañar el proceso de paz entre Pastrana y las FARC se aprovecharon de una noticia falsa para hacerlo y lo lograron. Porque hubo una señora que fue secuestrada. A la señora le pusieron un collar bomba y la señora falleció con ese collar bomba. Los medios principales del país le echaron la culpa a las FARC y con eso ayudaron a dañar el proceso de paz en el Caguán y también le dejaron servir a la presidencia Uribe. Pero esa noticia falsa fue tan poderosa que ya han pasado más de 20 años y todavía hay gente que sigue creyendo que las FARC fue la que puso el collar bomba. Y pregúntele al colombiano promedio que tiene entre 40 y 50 años, que le tocó vivir eso. Y le va a decir, uy, sí, fueron las FARC. Y los medios tuvieron que salir a rectificar. Así como hace poco el canal Caracol dijo una noticia falsa sobre Petro y le tocó salir a rectificar. El diario El Tiempo fue de los medios que rectificó. Hubo otros que ni siquiera rectificaron la noticia. Si ustedes buscan en Google collar bomba Colombia, solo con eso, con esas 3 palabras, collar bomba Colombia, les sale la noticia. Y seguramente en esa pestaña de noticias les sale El Tiempo, como El Tiempo dice que el collar bomba lo puso una banda delincuencial común que no era ni paramilitar ni guerrillera. Pero los efectos Mandela o los recuerdos falsos del pasado son tan fuertes que todavía hay gente uribista, sobre todo, que creen que ese collar bomba lo puso las FARC. Pero en ese momento la noticia falsa funcionó para dañar totalmente el proceso de paz entre Pastrana y las FARC. Y así ha pasado con otras 3 noticias que vamos a mencionar a continuación. Miren, Uribe se montó, Uribe pudo gobernar 8 años, concentró prácticamente los 4 poderes, solamente le faltó concentrar el poder de las Cortes, por eso es que no puede reelegirse en el 2010. Uribe logra controlar 3 de los 4 poderes, o
O sea, que Uribe llega a un 75%, le faltó un 25% para la dictadura total a Uribe. Entonces, hay otra noticia que es más vieja, pero que en este momento la mayoría de uribistas, e incluso gente que no está con Uribe, la cree cierta. Y este es el segundo ejemplo que quiero ponerles, para que ustedes vean el poder manipulador de los medios de comunicación, sobre todo de los masivos. La participación de Gustavo Petro en la toma del Palacio de Justicia. Totalmente falsa. Pero usted se mete a Facebook, usted se mete a Twitter, a Instagram, a grupos de WhatsApp, y el uribista promedio le argumenta con eso. Le dice, vea, es que Petro es un terrorista que se tomó el Palacio de Justicia. Petro no participó en esa operación. Incluso Eber Bustamante, que fue un guerrillero con más poder en el M-19 que Petro, que ahora hace parte del Centro Democrático, Eber Bustamante dijo que Petro no participó en acciones militares con el M-19, o sea que la participación de Petro era ideológica. Era más un tipo que servía para echar discursos, y más teniendo en cuenta que buena parte del pueblo colombiano quería el M-19 en ese momento. Entonces miren, no hay que leer muchos libros para darse cuenta que hemos sido manipulados por efectos Mandela. Por ejemplo, quiero que leamos un párrafo de este libro del historiador Jorge Orlando Melo, que es uno de los historiadores más respetados en la historia de Colombia y que está vivo por fortuna. Voy a leerles lo que dice, por ejemplo, aquí el señor Jorge Orlando Melo de ese tema de lo que llamamos el contexto de la toma al Palacio de Justicia. Miren lo que dice este señor, para que ustedes miren una lectura interesante de ese momento. Este señor, que no es marxista ni antimarxista, dice así: en 1979 hubo un manifiesto a favor de un candidato único contra el sistema, que tuvo una acogida masiva y llevó a formar en 1980 un movimiento político llamado Firmes, que trataba de lograr la unidad de la izquierda y renunciaba a la lucha armada para buscar el respaldo electoral, lo que lo acercaba a los movimientos, entre comillas, del socialismo democrático, como el movimiento al socialismo, más de Venezuela. Como Firmes, pese a su rechazo a la lucha armada, resultaba conveniente por su capacidad de resistencia a la represión. El M-19, que no tenía un partido político propio, lo apoyó en forma encubierta. Esto creaba contradicciones continuas que debilitaron y destruyeron el movimiento, que desapareció después de un resultado flojo en las elecciones de 1982. En 1980, el M-19, que había respondido a la represión con nuevas acciones armadas, secuestró a un grupo de diplomáticos en la embajada dominicana. El talante de compromiso de Turbay llevó a una negociación hábil que liberó a los rehenes sin que hubiera víctimas y con el pago de un rescate millonario a los guerrilleros, que salieron para Cuba. El ejemplo de esta negociación y el desgaste por la violación de los derechos humanos fueron quitando apoyo político y social al enfrentamiento armado con la guerrilla. En 1991, Carlos Lleras Restrepo y otros políticos propusieron que se conversara con las guerrillas. El gobierno acogió la sugerencia, promovió una ley de amnistía si la guerrilla dejaba las armas y formó una comisión que, al sentirse sin respaldo suficiente, se disolvió pronto. En efecto,
el gobierno la miraba con desconfianza y los guerrilleros sentían que el clima político y social era favorable para la toma del poder. Según las FARC, había señales de una situación revolucionaria que debía transformarse, como decía Jacobo Arenas, en un movimiento guerrillero auténticamente ofensivo. Y el M-19 adoptó como lema por las armas al poder. De todos modos, la semilla de la negociación estaba sembrada y en las elecciones de 1982 los candidatos se presentaron como candidatos de paz. El conservador Belisario Betancourt, amigo de los sindicatos y de la izquierda, fue elegido en parte por la percepción de que cambiaría la estrategia represiva del gobierno de Turbay, rechazada por votantes urbanos de opinión, que reaccionaban contra la corrupción y la arbitrariedad oficiales. Y remato con este párrafo. Las negociaciones de paz de 1982-1985, al mostrar un gobierno que parecía dispuesto a hacer grandes concesiones y pocas exigencias a la guerrilla, mientras ésta aumentaba su capacidad, crearon un ambiente que sirvió a sus enemigos para promover la alianza entre los sectores del ejército opuestos a la negociación de paz y los grupos armados creados al menos desde 1978 por terratenientes y narcotraficantes para enfrentar a la guerrilla. Se formaron así los llamados grupos paramilitares empeñados en atacar a la guerrilla y sabotear las negociaciones que pudieran reconocerles cualquier forma de poder. Acá entendemos que, si bien el grupo paramilitar Muerte Secuestradores, más conocido como MAS, fue creado en el 81, ya desde el gobierno de Turbay Ayala, en 1978, había una apuesta por terratenientes, hacendados y narcotraficantes por crear un ejército privado que los defendiera de las guerrillas, porque guerrillas como el M-19 estaba secuestrando a narcotraficantes, a hacendados, y tenían que defenderse de esa guerrilla. Y el pueblo, en buena parte, quería esa guerrilla porque esa guerrilla se estaba metiendo con la oligarquía, con la que ellos creían que les estaba robando. El M-19 acostumbraba a atracar supermercados grandes y luego irse a los barrios y pueblos pobres a repartir mercados, y por eso se ganaron la fama de Robin Hoodescos. Entonces miren que Jorge Orlando Melo es una autoridad en historia. Si ustedes lo buscan en Google, Jorge Orlando Melo, el tipo es reconocido como uno de los historiadores que más sabe de nuestro país. Y miren que el tipo da unas claves muy interesantes para entender por qué se dio la toma al Palacio de Justicia. Porque en 1985 fracasaron esos diálogos que se venían pensando desde 1982, los acuerdos de Casa Verde. Pero cada persona pues tiene su lectura. Quiero compartirles la lectura del señor Gustavo Petro, y ahorita, para terminar, quiero compartir la lectura pues, de alguien opuesto a Gustavo Petro o de una fuente contraria a Gustavo Petro. Y ahí vamos a construir por qué se falsifican los hechos. El otro hecho que también se falsificó fue que el creador de las Convivir fue Álvaro Uribe. Falso, el creador de las Convivir fue el decreto presidencial de César Gaviria. Uribe sí potenció las Convivir en Antioquia, las llenó de paramilitares, y varios de los paramilitares que entraron a las Convivir pues terminaron negociando con Uribe cuando Uribe fue presidente, y eso lo hablaremos ahorita. Y también hay otro hecho que dicen que Petro era travesti y que le decían es que alias el cacas, y que Petro se le cagaba a los secuestrados en la cara, por eso le decían el cacas. Eso fue un mito que inventaron hace 4 años. Y que Petro una vez estaba teniendo sexo con un travesti que gobernó con él en la alcaldía de Bogotá, y que la esposa lo encontró y que la esposa le pegó con un tacón en la cara a Petro, y que por eso Petro tiene la cara tan fea. Esa es una de las teorías conspirativas que dicen desde hace 4 años. Y con eso ganó Duque la presidencia y puede ganar Rodolfo Hernández la presidencia. Pero este libro es la autobiografía de Gustavo Petro. Vamos a analizarlo como documento histórico, como una versión de los hechos. Aquí Petro nos va a explicar su versión de lo que fue la toma del Palacio de Justicia.
Y ahorita vamos a escuchar una fuente que es anti-Petro y que es a favor de la derecha del uribismo. Bueno, esto es lo que dice Petro de la toma al Palacio de Justicia. Dice: el M-19 se equivocó al asumir que al tomarse el palacio no iban a exponer la vida de los magistrados. La decisión del ejército fue entrar y acabar con todo lo que allí había, fundamentalmente con los tribunales de justicia y con las pruebas que había contra los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Esto llevó a que el episodio terminara en una masacre y con la muerte de todos los integrantes del M-19. Bueno, y si fuera verdad esa teoría conspirativa que Petro participó ahí, Petro también estaría muerto. Es muy charro, pero bueno. El ejército de un tajo le causó una herida profunda al país, le propinó un golpe real al proyecto político del M-19 y acabó con la posibilidad de la paz, que ese día se evaporó definitivamente por muchos años, pues hasta el 89. La paz en realidad tiene muchos enemigos en el poder. Nunca ha sido una propuesta deseada por la oligarquía. La guerra y la violencia les sirve para perpetuar un tipo de régimen que en el fondo es una confluencia económica y política entre el poder tradicional y el narcotráfico. Esto se demostró con profunda contundencia en la respuesta a la toma del Palacio de Justicia. Al día siguiente, cuando lo único que quedaba del edificio eran sus cenizas, muchos de los presos comunes de la Modelo nos pidieron que lideráramos una especie de insurrección, incluso nos dijeron que planeáramos una fuga, lo cual habría terminado en otra masacre, pues la cárcel queda a pocos kilómetros del palacio. Los helicópteros nos sobrevolaban constantemente y, según nos informó un guardia, había 3 anillos del ejército rodeándonos, precisamente para impedir que se efectuara alguna acción de escape. Yo tomé la decisión de no hacer nada para cuidar la vida de los miles de presos que había en la cárcel. Y Petro pues, remata esta parte de su relato diciendo lo siguiente: en Ibagué, algunos compañeros del M-19 hicieron un intento de fuga, sin prever que al ser la cárcel tan vieja, las vigas no iban a aguantar su peso. En efecto, se rompieron y ellos se cayeron por el entretecho. A los pocos días decidieron trasladarnos una vez más, en especial a mí, pues trataron de asignarme la responsabilidad del plan de escape. Yo realmente no lo conocía, pero de todas formas me llevaron a la cárcel de Zipaquirá. Allí duré apenas 4 horas porque los alrededores de la cárcel se empezaron a llenar de gente. El alcalde, que era el hermano de Andelfo García, el militante de izquierdas más radical del pueblo y miembro de la organización comunista Ruptura, le pidió desesperadamente al ejército que me trasladaran de nuevo porque, según él, yo era demasiado peligroso. Este alcalde era en realidad un informante de las Fuerzas Armadas. Años más tarde, su hermana se volvió magistrada y durante mi alcaldía de Bogotá fue quien hundió el plan de ordenamiento territorial POT que habíamos decretado y que adaptaba la capital al cambio climático, con lo cual le hizo un enorme daño a las posibilidades de vida y de adaptación al peor problema que hoy enfrenta la humanidad, que es la crisis climática producida por el mercado capital en el mundo. Bueno, esta es la versión de Petro. Petro estaba encarcelado por porte ilegal de armas. O sea, Petro no estaba capturado por ser parte del M-19, porque en esa época ni siquiera sabían que Petro era el M-19. Porque es que el M-19 no utilizaba los uniformes de las guerrillas tradicionales. O sea, el M-19 era una guerrilla urbana que muchos vestían de civil. Petro vestía de civil y andaba con armas, pero a Petro lo meten a la cárcel por porte ilegal de armas, y no lo meten por guerrillero. Y cuando se hace el proceso de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19 y sale la entrega de armas, ahí ya se empieza a gestar la Carta Magna del 91 y a Petro no lo indultan ni lo amnistían porque, o sea, no le encuentran acusaciones
de crímenes de lesa humanidad. El Código Penal colombiano establece dos tipos de delitos: el delito político, el delito común, y también existe dentro del delito político, existen los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, el secuestro, la violación, son delitos de lesa humanidad. Si a Petro, por ejemplo, le hubiesen encontrado un delito de lesa humanidad como violación, secuestro o crimen de guerra, Petro hubiera tenido que entrar en ese proceso de amnistía e indulto. Y una cosa muy contradictoria: Álvaro Uribe, siendo congresista, estaba a favor del indulto y de la amnistía para todos los del M-19. Extraño, ¿no? Pero hay pruebas que lo demuestran, y Uribe como congresista defendía eso. Y otra cosa muy rara: Uribe estaba en contra de la extradición, lo cual hizo que la gente lo vinculara más con el cartel de Medellín. Bueno, para seguir redondeando, vamos a ver qué dice una fuente de derecha, conservadora, uribista y antipetro. El Colombiano. El Colombiano hizo este libro para contar la historia de Colombia de manera muy sintética, y vamos a ver qué dice el Colombiano de esa cuestión del M-19, porque es importante conocer todas, absolutamente todas las versiones. Y este libro es bastante interesante porque nos permite comprender cómo se construye la historia, cómo los hechos se van contando según los diferentes intereses económicos y políticos. Vamos a ver qué dice acá sobre este tema de la toma al Palacio de Justicia, y dice así: arden la paz y la justicia. El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 asaltó las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá, donde al momento de la toma se hallaban 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente, además de sus usuales empleados y numerosos visitantes, todos los cuales fueron retenidos en calidad de rehenes. La intención de los guerrilleros era la de adelantar un juicio público en contra de Belisario Betancur por su supuesta traición al proceso de paz, exigir la publicación de las actas de la Comisión de Verificación de los Acuerdos de Tregua y Cese al Fuego, así como los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional. Igualmente querían habilitar un espacio radial para que la ciudadanía pudiese expresar y recibir respuesta respecto a sus mayores necesidades. Al poco de la toma guerrillera, las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo militar que, desoyendo las súplicas de diálogo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y de otras figuras públicas que trataron de interceder por una salida pacífica, culminó con la reconquista sangrienta del edificio. Luego de 72 horas de fuego cruzado, durante el cual perdieron la vida un centenar de personas, entre ellas 11 de los 12 magistrados y todos los guerrilleros menos uno, bueno, además que el que se salvó fue Petro, ¿sí? La esperanza de reconciliación abandonó a los colombianos e hizo naufragar prácticamente el proceso de paz, aunque el presidente asumió la responsabilidad por lo sucedido en el Palacio de Justicia tras la toma guerrillera. La para muchos primitiva y bárbara manera en que se defendió la democracia fue un signo del grado de autonomía al que habían llegado las Fuerzas Armadas en su manejo del orden público y su repudio a la política de paz del gobierno. Años más tarde se diría que, comillas, allí lo que ocurrió fue una masacre inmisericordia de personas cuyas vidas no significaron nada para quienes dirigieron e intervinieron en los hechos. En su momento, los sucesos del Palacio de Justicia pusieron en tela de juicio el carácter de la lucha armada como alternativa política y sirvieron para desprestigiar a sus representantes y tildarlos de terroristas. A pesar de lo ocurrido, el gobierno siguió adelante con su política de paz, sus diálogos con las FAREP, grupo con el cual se acordó en 1986 la prórroga indefinida de los acuerdos de paz, y se dio la tarea de diseñar un programa de intervención al que llamó Plan Nacional de Rehabilitación, PNR,
para recuperar las zonas más violentas y empobrecidas, iniciativa que contó con exiguos recursos para el común de la opinión, los intentos de paz del gobierno que habían fracasado. Miren, ustedes notan ahí un sesgo. O sea, yo sinceramente acá tengo que darle un aplauso al colombiano, porque miren, este libro, ¿en qué año fue publicado? Este año fue publicado por la editorial Norma en el año 2002, en el mismo año que se montó Uribe. Mencionan a Gustavo Petro, no lo mencionan. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que estos medios en este momento le hacen campaña en contra de Petro. O sea, Semana, que en algún momento fue antiuribista también, Caracol, RCN, le hacen campaña anti-Petro, y eso se nota a leguas. Pero miren que este trabajo, si bien fue hecho por El Colombiano, que es un periódico conservador, católico y aparentemente de derecha, me parece que cuenta el hecho como debe ser. O sea, dicen que las fuerzas militares también tuvieron responsabilidad. Obviamente no dice cosas tan profundas como que la mayoría de magistrados murieron con balas del ejército, pues no dice cosas tan detalladas. Pero miren, está la versión de Petro que estaba en la cárcel, está la versión de estos de hace 20 años. Yo sí quisiera ver qué dicen en este momento los medios de uribistas del Palacio de Justicia, porque hace rato que no miro lo que dicen. Lo cierto del caso es que son 4 mentiras históricas que hay gente que cree verdaderas: lo del collar bomba, lo de la participación de Petro en el Palacio de Justicia falso, lo de que Uribe fundó las Convivir, y la última noticia falsa, pues, aparte de que lo del Cacas, la noticia de los Petrovideos, que eso lo vamos a discutir ahora en la segunda parte.